Feliz sábado para cada uno. Gracias a Dios por ustedes que en estos momentos están viendo este video. Están en este momento algunos de nuestros hermanos también dispuestos para escuchar lo que Dios tiene para cada uno. Dios les bendiga y Dios nos bendiga a todos. Quiero invitarles, hermanos, a orar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por el aire, por el alimento. Gracias por todas tus bendiciones que nos concedes. Perdona, por favor, nuestras faltas y pecados delante de ti, Señor. Y de manera especial te rogamos que en esta hora, en estos momentos, podamos entender el mensaje y los mensajes que nos has dado en la semana y aún aquellos que deseas darnos hoy. La honra y la gloria es tuya, la honra y la gloria es para ti. Reconocemos, Padre, que solamente con la ayuda de tu Santo y Divino Espíritu se puede lograr esto. Invocamos su presencia, Señor, todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, quiero hacer una pequeña introducción y hacerlos pensar un poquito en cuanto a lo que sucedía algunos años atrás en las escuelas primarias. Y creo que todos, por la gracia de Cristo, pues asistimos a una escuela primaria. Y aquellos que ya tenemos algunos años, nos damos cuenta que empezaba el curso en septiembre, terminaba en junio, y al final del año había dos opciones. ¿Cuáles eran? Número 1, aprobaste el examen, pasaste al otro año. ¿Me hago entender? ¿Sí? Empezabas en septiembre a estudiar la escuela primaria y al final del curso había dos opciones: ¿pasaste o reprobaste? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Y en mi tiempo, que ya hace muchísimos años de esto, pues había un gran porcentaje, hermanos, que reprobaba. Y todos aquellos alumnos que reprobaban no podían pasar al siguiente año. Se quedaban estancados. Y todas aquellas desveladas por hacer tareas, y todas aquellas malpasadas, todas aquellas levantadas de mañana, a veces con sueño, al final era inútil o no le había servido para nada. Hermanos, me hago entender. ¿Se entiende el mensaje que queremos expresar con esto? ¿O no se entiende? Al final de tu vida, al final de mi vida, va a haber dos opciones. ¿Cuáles son? ¿Aprobado o reprobado? Hermanos, y si al final tú y yo somos reprobados, esas veces que viniste aquí a la iglesia, esas veces que te costó tanto trabajo llegar, a veces por nuestra economía, a veces por problemas familiares, esas veces que tal vez tuviste que venir enfermo a la iglesia, hermanos, resultará totalmente para nada. ¿Es esto bíblico? ¿Qué dice Pablo? No sea que yo, habiendo sido heraldo para algunos, al final resulte reprobado. En esto en mente, hermano, al final tú y yo vamos a ser aprobados o vamos a ser reprobados. Hoy tú decides, cada día tú decides, no con tu boca, sino con tus hechos. No decidiremos solamente con nuestra boca, sino también con nuestros hechos. ¿Cuánto estamos estudiando la Biblia? ¿Cuánto estamos orando?
¿Cuánto nos estamos consagrando a Dios? ¿Cuánto estamos buscando a Dios? Hermanos, qué triste para los reprobados. En el caso de la primaria, eran reprobados, pero había una oportunidad después. Pero en los caminos de Dios, ya no. Y al final de esta escuela sabática, hermano, como todas las demás que Dios nos ha hecho llegar, igualmente, tú serás aprobado, llegas al objetivo que hay aquí en la lección. Pero si no llegas a ese objetivo, hermano, aunque tengas en tu mente la escuela sabática de memoria, ¿vas a hacer qué? ¿O voy a hacer qué? Hermanos, hay cosas que parecieran tan fáciles. Miren, Dios ve que necesitamos aprender profecía. Y entonces en su misericordia nos manda este folleto que se llama ¿Cómo estudiar profecía? Pareciera ser que eso es ya todo lo que necesitamos, hermano. Pareciera ser que eso es el logro de todo. Pero hay un enemigo que se las va a ingeniar para que tú no estudies. Hay un enemigo que se las va a ingeniar para que tú no entiendas. Hay un enemigo que se las va a ingeniar para que inclusive los maestros de escuela sabática, en el repaso, nos vayamos de una manera tan lejos de lo que está diciendo la escuela sabática, que nos vamos a quedar con otro tema menos con el que Dios quería que entendiéramos. Hermanos, me hago entender. En este trimestre, la escuela sabática se llama ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? ¿Sí se llama así o no? Así es que si al final de estos 3 meses tú no aprendiste esto, hermano, yo no aprendí cómo estudiar la profecía, ¿que seremos aprobados o reprobados? Hermanos, tomemos conciencia de esto. Esto no es algo para jugar. El Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y Dios sabe que si tú y yo no estudiamos la profecía, hermanos, lo que nos queda es ser engañados, nos van a engañar. Hay mucha gente en el mundo, hermanos, que está engañada. Y todo por no estudiar. Por eso, hermanos, bueno, la invitación es que tomemos conciencia de esto. Si no hemos estudiado hasta ahora, hermanos, vayamos con Dios, pidámosle perdón primero, pidámosle una oportunidad. Si no hemos entendido la escuela sabática, hermanos, igual vayamos con Dios y pidamos de misericordia para que nos dé el entendimiento, nos dé sabiduría, porque la palabra de Dios dice que la sabiduría viene de Él. Pareciera cosa tan sencilla, hermanos, vuelvo a repetir esto, de que Dios nos mande el folleto, cómo estudiar la profecía en nuestro idioma, de una manera sencilla. Pareciera ser que eso es todo, pero miren cuántas trampas ya mencionamos del enemigo que no lo va a permitir. Y solo como ejemplo lo menciono, hermanos, el pasado sábado hubo en alguna iglesia que se dio el repaso de escuela sabática. Cuando el folleto era estudiar las imágenes del matrimonio que presentaba la Biblia. Y aquí en este lugar hablaron de las familias y dijeron así, bienvenidos a la escuela sabática. El programa de hoy de escuela sabática es vida familiar. Hermanos, realmente sí era el programa de escuela sabática. Y saben, hermanos, algo que me llamó la atención. Toda la gente feliz y contenta. ¿Cómo estudiar la profecía? La lección número 2 nos habló de estudiar los símbolos y dejar que la Biblia nos diera su significado. ¿Se acuerdan esto?
Lección número 3, ¿cómo estudiar profecía mirando el matrimonio de Dios? Lo vieron hace 8 días. ¿Cómo estudiar profecía mirando las naciones? Este fue el tema de esta semana. ¿Sí? Y esta introducción, hermanos, tal vez haya sido un poco larga, pero creo que era importante mencionarlo. Esta lección está de acuerdo y de acorde con la que va a pasar de aquí a 8 días, la otra semana. Si ustedes se dan cuenta, solamente primera parte. ¿Cómo estudiar profecía, hermanos? ¿Cómo entender la profecía? Mirando las naciones. Y mirando las naciones, nos damos cuenta de dos conquistadores que aparecen. Nos damos cuenta de dos iniciadores en cuanto a las naciones se refiere. Un conquistador que menciona la Biblia se llama Dios. Y él inicia con unos planes hermosos para sus hijos. Él quiere conquistar los corazones de sus hijos, quiere conquistar los corazones de la gente. Y en el capítulo 11 del libro de Génesis aparece otro iniciador de naciones. ¿Quién es? Nimrod. Y ahora conocemos la historia, cómo se han venido dando las naciones, pero de manera muy especial, dos naciones. Una se llama Babilonia y la otra se llama Jerusalén. Vemos en esta lección los planes de Dios para sus hijos, pero vemos los planes del enemigo de Dios para los que le sigan y para toda la gente. Mientras que uno tiene planes buenos de llevarlos a una ciudad donde no habrá dolor, no habrá lágrimas, otro tiene planes de destrucción. Otro tiene planes de engañar. Y al final del tiempo, entonces alguien estará del lado del verdadero Dios, irá con él a esa ciudad, hará sus planes de él, pero también habrá no pocos hermanos, lamentablemente, y eso te llena de tristeza, me llena de tristeza, no pocos que van a ser engañados y su final será destrucción. En esta semana encontramos los inicios de las naciones en el capítulo 10 de Génesis. Allí encontramos, en el capítulo 10 de Génesis, encontramos la familia de Sem, de Can y de Jafet. Sí. ¿Habrá alguien, hermanos, que en esta mañana yo le preguntara cómo se llamó el papá de estos tres jóvenes y que no supiera cuál es? ¿Quién es? Sí. ¿Habrá alguien, hermanos, que en esta semana, en esta mañana yo preguntara cómo se llama el papá de esos tres jóvenes? Y alguien dijera, no, no sé. Hermanos, si este fuera el caso, eso querría decir que nos hace falta poco o mucho estudio. Mucho estudio. Sem, Can y Jafet. Y entonces, ¿quieres recordarnos, Dante, cómo se llamaba el papá de esos tres jóvenes? Bueno, ahí ya hay alguien que no sabe. Y necesito hacerles esa pregunta para así mismo ir avanzando en la escuela sabática, hermano. ¿Cómo se llamó Mario? Noé. De estos tres jóvenes, ¿quién fue el antepasado de Abraham?
Marco. Sem. Sí. De estos tres jóvenes, ¿quién es el antepasado de las naciones enemigas de Dios? Cam. Cam. Sí. De ahí de Cam, de allí vienen las 7 tribus que Dios tuvo que sacar, destruir después de tantas oportunidades y de tantos años. De ahí de esta tribu, de Cam, de allí vienen los filisteos. Génesis 10, versículo 14. De ahí vienen los filisteos. Y los filisteos también fueron enemigos del pueblo de Dios. En el capítulo 11 de Génesis, allí aparece un hombre fuerte, llamado ¿cómo? Nimrod, el primer cazador, el primero que se enfrentó con Dios, hermanos. El primero que dijo, Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto. Dios dice que no va a llover, pero ¿qué tal si sí? Dios dice que tenemos que morir al yo, pero mejor es la fama, mejor es la popularidad, mejor es el poder que la humildad, mejor es la autoridad. Y vamos a demostrar hasta dónde podemos llegar. Vamos a llegar tan alto que si hubiera un diluvio no va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Vamos a llegar tan alto que vamos a estar al par con Dios. Hermanos, estos son los inicios de estas dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Dios aparece en el capítulo 12 de Génesis, hablándole a un hombre muy conocido de ustedes y mío, llamado ¿cómo, Melín? Ahí luego arreglas eso, Marco. En el capítulo 12 de Génesis aparece un hombre llamado Abraham. Ya se salvó, hermano. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu nación. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? No. ¿Cuál era la razón por la que Dios lo estaba sacando de ahí? Marco. Ahora sí, En el libro de Josué capítulo 24 da la razón, dice que porque se estaban ya contaminando con los ídolos. Así es. Hermanos, ¿creen ustedes que Abraham amaba a su papá, a su mamá, a su familia? Pero, ¿qué pasaba con el papá de Abraham? ¿Qué pasaba con la familia de Abraham? Se habían contaminado. El iniciador de Babel había llegado, o las enseñanzas de Babel habían llegado a la familia de Abraham. Y ahora Dios tiene que decirle a Abraham, sal de aquí. ¿Qué sucede si Dios no actúa y no lo sacan a Abraham de esa nación? ¿Qué sucede? ¿Cuál era el peligro? Contamina, hermano. Esas formas tan escrupulosas de los judíos, hermanos, de no relacionarse con la gente. Hermanos, ¿no creen que andaban tan perdidos, eh? ¿O no creen que no había bases? Así es. ¿Sí? Y ahora, Abraham, un hombre de fe, un hombre amigo de Dios, cuando recibe ese mandato de Dios, ¿qué hace Abraham? ¿Dónde quedaron los sentimientos? Ahora, ¿no creen ustedes que Abraham amaba a su familia? ¿Sus amigos? ¿Su tierra? ¿Cuántas cosas dejó Abraham, hermano? ¿Es un ejemplo para ti y es un ejemplo para mí o no? Hermanos, ahí no había sentimientos, no hubo sentimientos, o por lo menos no lo dirigieron a él.
La base de Abraham, como la de todo cristiano, se llama principios, no sentimientos, porque los sentimientos pueden estar equivocados. Y encontramos el desarrollo de estos dos personajes, de estos dos conquistadores. Abraham, dirigido por Dios, y el paganismo, dirigido por el enemigo. A lo largo de toda la historia, hermanos, ¿el grupo más grande es el cristianismo o es el paganismo? El paganismo. A lo largo de toda la historia, hermanos, van avanzando estas dos naciones, una pagana, una cristiana, una familia de Dios, la otra que no es de Dios, y van avanzando. Entonces, cuando miramos la profecía, nos dice cuál va a ser el desenlace de cada una de estas ramas, de estas corrientes. Por un lado, el paganismo, que tiene que ver mucho con el mundo, y por otro lado, el cristianismo, que tiene que ver con los planes de Dios. Lo verdadero y lo falso. Ahora, cuando yo hablo del paganismo, hermano, estoy hablando de una forma general, ¿eh? Hablo del cristianismo, estoy hablando de una forma general. Porque el paganismo se las ha ingeniado para entrar al cristianismo y conquistar corazones, de tal manera que algunos, llamándose cristianos, son más paganos que cristianos. Y ni cuenta nos damos, ni cuentas se dan. Y ese es un problema, porque tú y yo no necesitamos ser muy sabios, hermanos, para que sepamos cuál va a ser el desenlace de uno y de otro. Tú y yo sabemos cuál va a ser el desenlace del trigo y la cizaña. Tú y yo sabemos cuál va a ser el desenlace de la verdad y el error. Tú y yo sabemos cuál va a ser su final del trigo y cuál va a ser el final de la cizaña. Pero en nuestra mente, a veces engañada por el enemigo, queremos decir así: Dios dice que va a pasar esto, pero yo voy a demostrar que no. ¿Sí me hago entender? Dios dice que yo debo de vivir así, porque esto va a ser mejor para mí, pero yo voy a demostrar que no. Hermanos, y quiero decirles que este es la misma estrategia del enemigo. El enemigo de Dios, allá en el cielo, Dios le advirtió más de una vez: mira, si tú sigues con ese camino, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y el enemigo más de una vez dice: no, no es cierto. Y voy a demostrar que no. Y hasta estos momentos, hermanos, el enemigo va a demostrar, según él, que lo que Dios le dijo son mentiras. Por ejemplo, Dios le dice: mira, se necesitan leyes, se necesita la ley de Dios, se necesita la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué dice el enemigo? No es cierto. No es cierto, no se necesita. Voy a demostrar que sin ley voy a construir un nuevo mundo, sin ley. Un mundo donde no habrá restricciones, un mundo donde no habrá nada que nos impida ser felices. Esos son los planes del enemigo, hermanos. Y todas aquellas personas que de una u otra manera sigamos al enemigo, vamos a tener en nuestra mente algo de eso. Por eso es que cuando Dios nos dice: mira, tú debes de vestirte así, así, no hacemos caso. Mira, tú debes de comer esto, no hacemos caso. Porque dentro de nosotros decimos: no, Dios sí tiene razón, pero no del todo. Y la misma rebeldía, hermanos, en menor grado que ha mostrado el enemigo de Dios a lo largo de los años, es la misma rebeldía que mostramos nosotros. Y tristemente, aquella sorpresa desagradable que se va a llevar el enemigo cuando vea que no pudo, va a ser una sorpresa que nos vamos a llevar muchos de nosotros. Porque finalmente es el pensamiento muy parecido. Dios dice así, pero ¿y qué tal si le quitamos un poquito? Dios dice que es por ahí, pero ¿qué tal si nos vamos un poquitito así? Hombre, no vayamos a los extremos, dicen algunos. No seamos fanáticos, como una forma de justificar lo que ellos creen que está bien.
Pero al final, hermanos, habrá una sorpresa grande. Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto, para llevarlo a la Canaán terrenal. Sí, hermanos, estamos en la historia. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos. Dios quiere darles libertad porque somos sus hijos, eran sus hijos, por eso quiere darles libertad. Ahora, a ti y a mí, espiritualmente, quiere sacarnos de Egipto espiritual para llevarnos, ahora sí, ¿a dónde? A la Canaán celestial. Antes de que el pueblo de Israel llegara a la Canaán terrenal, tenían que pasar ¿por dónde? Por el desierto. ¿Qué cosa hay en el desierto? ¿Abundancia o escasez? Escasez. Y entonces, ¿por qué Dios los manda por el desierto? Para que abandonaran sus malos hábitos, malas costumbres. ¿Por qué Dios permite que en el desierto espiritual haya escasez, haya pruebas y el camino sea un poquito largo? ¿Por qué Dios permite todo esto? Para que eliminemos nuestros malos hábitos, malas costumbres, hermanos, que pudieran ser un obstáculo para llegar al cielo. Hermanos, no hay tiempo que perder. Dios te conoce, Dios me conoce. Desde el momento que te llamó, desde el momento que me llamó, es el tiempo que tú y yo necesitamos para que nuestro carácter mejore, para que seamos idóneos para el cielo. Desde ese momento. Y cuando nosotros utilizamos ese tiempo precioso en cosas que no aprovechan, estamos desperdiciando un tiempo que después tal vez lo tengamos que lamentar. ¿Crees que Dios no te conoce? ¿Crees que Dios no me conoce? ¿Crees que Dios no sabe cuántos malos hábitos tienes? ¿Cuántos malos hábitos tengo? Y Él nos eligió a una determinada edad porque es el tiempo que necesitamos para la edificación de nuestro carácter. Nunca pensemos que Dios se equivocó y que necesitamos un año para la perfección, pero Dios nos eligió con muchos años para que esos años hagamos y deshagamos. No, hermano, no nos equivoquemos. Dios cuando hace las cosas las hace bien y muy bien. El desarrollo de las naciones. Hermanos, en los planes de Dios, ¿quién iba a ser el rey de su pueblo? Él mismo. Y llega el momento en el libro que nos presenta Primera de Samuel. ¿Qué cosa hace el pueblo? Pide un rey. ¿Cuál era la motivación? Hermanos, ojalá en nuestro mundo esto ya no acontezca. El querer ser igual que los demás. Ojalá esto ya no acontezca, hermano. Pero pues basta una mirada. El mundo se viste de una manera y ¿qué pasa con nosotros? Queremos revestirnos igual. El mundo come ciertas cosas que Dios dice, eso no te conviene comerlas porque es para mal para tu salud. ¿Y qué hacemos nosotros? Querer ser igual que ellos. ¿Cómo se divierte el mundo? De esta manera. Y eso a nosotros nos atrae, hermano. Miren que las cosas no han cambiado mucho. Despreciaron a Dios, que era el que los dirigía, por una idea tonta de querer ser igual que los demás. ¿Cuánto cuidado, hermanos, debiéramos de tener como iglesia de praderas? ¿Cuánto cuidado debiéramos de tener como familia? ¿Cuánto cuidado debiéramos de tener como personas? Hermanos, la historia no ha terminado. La historia sigue. La historia de las naciones sigue. Cuando termine la historia de las naciones, ahora se verá y ahora se entenderán muchas cosas que hoy tal vez no entendamos. Pero entonces habrá de una manera tan palpable quiénes sirvieron a Dios, quiénes no sirvieron a Dios,
quiénes eran paganos, quiénes eran cristianos, quiénes eran paganos disfrazados de cristianos. Entonces se verá, hermanos. ¿Esto dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Libro de Malaquías. Entonces se verá la diferencia entre quién sirve a Dios, quién no le sirve a Dios. En el transcurso de este camino en el desierto, hermanos, hay lobos disfrazados de ovejas. Cuidado, cuidado, hermanos. Y saben, hermanos, que en el terreno espiritual, por intereses propios, pues sí se puede creer que haya lobos disfrazados de ovejas. Pero el problema más grande, hermanos, es que haya ovejas que nos disfrazamos de lobos. A ese es un problema grande. ¿Cómo se visten los lobos? De una manera, las ovejas de otro, pero no, las ovejas quieren ser igual que los lobos, por lo menos en apariencia. La oveja come lo mismo que el lobo. Y entonces, ¿por qué será que a veces nosotros como ovejas queremos comer lo que come el lobo? ¿Notamos esto? A lo largo del camino, hermano. Un día tu historia va a pasar, un día mi historia va a pasar, pero ¿sabes qué? Tus obras quedan registradas. ¿No dice esto la Biblia o no? Va a llegar un día que tu trabajo, mi trabajo terminará en esta tierra, pero tus obras, ahí están. ¿Sí? ¿Mande? Así es. Por eso, hermano, si tú eres un cristiano fiel, no te preocupes. No te preocupes, día con día es un día menos que falta para que venga el Señor Jesús, es un día menos que falta para que vayamos a la tumba. Y no te preocupes porque digas tú, ay, viví bien y no pasó nada, no me recibí nada. Espérate, hermano, porque la cosecha viene, el pago viene, cuando llegue el tiempo. ¿Sí? Igualmente, no te rías diciendo, pues yo he vivido como un mundano y no me ha pasado nada. Es más, me ha ido mejor que a los que no viven como yo. Hermano, espérate, todavía no llega el tiempo de pago, todavía no llega el tiempo de la cosecha. Y Dios desea, Dios quiere que cuando llegue el tiempo de la cosecha, hermano, entonces tú coseches vida eterna. Tú coseches la felicidad y tú coseches el privilegio de ser hijo de Dios para que vivas por Él por una eternidad. ¿Sí? ¿Cómo entender profecía? ¿Cómo estudiar la profecía? Hermanos, miremos las naciones, específicamente Babilonia y Jerusalén. Babilonia representa lo malo, el paganismo. ¿Guarida de qué dice? De demonios. ¿De qué? Demonios. De demonios y de toda ave inmunda. Y Jerusalén, hermanos, la ciudad de Dios. Hermanos, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece Jerusalén a Babilonia? ¿Qué semejanzas hay de una a otra? Hermanos, estarán de acuerdo conmigo que totalmente nada. Miremos las mujeres que aparecen en Apocalipsis. Una virgen limpia, resplandeciente, pura. Y a otro lado, simbolizando a Babilonia, una prostituta, ebria. Y voy a decirlo, hermanos, una mujer borracha. Eso es ebria, pues. Entonces, si ustedes ven cómo en Apocalipsis aparecen estas dos mujeres, no se parece una a otra, hermanos, en nada. ¿Sí? Y un día, hermanos, la ebria, la borracha, totalmente terminará. La virgen, la pura, la iglesia, seguirá por una eternidad viviendo con Dios. Ahora, hermanos, voy a hacer un comentario que ya lo hemos hecho muchas veces. No estamos señalando a una iglesia en una forma completa y que está totalmente desechada, no. Estamos denunciando a un sistema, porque dentro de Babilonia hay muchos hijos fieles de Dios.
Cuando escuchen el llamado de Dios, saldrán de ahí, no para engrosar las filas de una denominación, sino para engrosar las filas del pueblo de Dios. Tenemos que entender bien esto, hermano. A medida que el tiempo llega, muchos abandonarán la fe. ¿Sí? No dice muchos abandonarán la iglesia, dice no, muchos abandonarán la fe. Porque los principios debes tú llevarlos a donde quiera que tú vayas. ¿Saben, hermanos, que la samaritana tenía esta idea y le preguntó a Cristo, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Ni aquí ni allá. ¿Sí? Porque los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, el Padre busca. Adelante. Sí, hermanos, con lo que estás comentando, pues me viene una pregunta a la mente. ¿Qué es más importante? ¿O qué es más peligroso? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más malo? ¿Abandonar la iglesia o abandonar la fe? ¿Qué es más malo? Si abandono la iglesia denominacional, pero conservo mi fe, la fe de la que habla la palabra de Dios, creo que no tengo ningún problema. Pero si abandono mi fe, aún permaneciendo en la iglesia en una denominación, estoy perdido. Mira, hermanos, ahí está la pregunta del hermano, ahí está la respuesta. Puedes investigar tú lo que el hermano dijo, ¿eh? Puedes investigarlo y te darás cuenta que es la verdad. Como adventistas conocemos la iglesia invisible. Como adventistas conocemos que no todos los que están en la denominación adventista son adventistas. ¿O sí son todos adventistas? En la iglesia adventista del séptimo día, dice la Biblia que hay trigo y hay cizaña. Ahora, mi pregunta es, ¿la cizaña es parte de la iglesia verdadera? ¿Y dónde está? En la iglesia. Ahora cuando leemos que en Babilonia hay hijos fieles, la mayoría, ¿quién ha leído esto? ¿Y dónde están? En Babilonia. Así es que, hermanos, nos hemos dado tal libertad a veces que hasta andamos tergiversando párrafos del Espíritu de Profecía y decimos así. El conflicto de los siglos dice que a medida que vayamos avanzando al tiempo del fin, muchos abandonarán la iglesia. Pero no dice así, hermanos. No dice así. Dice abandonarán la fe, los principios adventistas. Y hoy en día, lamentablemente, hermanos, si lo digo sin temor a equivocarme, hay muchos hermanos de 30, 40 años dentro de la denominación adventista, la iglesia adventista del séptimo día, y les preguntamos, ¿cuáles son los hitos adventistas? No se lo saben, hermano. ¿Sabes tú cuál es la razón fundamental por la que Dios levantó al pueblo adventista? Pero cuando les preguntamos a mucha gente, hermanos, no lo digo porque nosotros sí, no, hermano, no se trata de eso, simplemente para darnos una idea de cómo estamos. Dije al principio en la introducción, hay cosas que parecieran tan fáciles, hermanos. Hay cosas que parecieran tan fáciles que a veces nos asombramos. Le dice Dios a Marion, mira, mándale esta gema a Marco, la necesita, y se la manda a Marion. Pareciera ser, hermanos, que el problema se solucionó, pero ya el enemigo se las ingenió para que Marco no vea esa gema, para que no tenga tiempo de ver esa gema.
Pareciera, hermanos, que son cosas tan fáciles, pero no es así. Porque hay el enemigo de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que tener muchos cuidados. Pareciera ser que es tan fácil, hermanos, cómo Dios nos muestra la profecía como iglesia, en qué tiempo estamos viviendo. Pareciera ser, hermanos, que eso es lo que necesitamos. Pero el enemigo se las ha ingeniado, hermanos, para que algunos, teniendo ojos, no miremos. El enemigo se las ha ingeniado para algunos, le damos más importancia a los sentimientos que a los principios que Dios nos manda. Y entonces decimos así, no, Dios dice así, pero el pastor dice así, y le cree más al pastor. Cuando leemos en la Biblia, hermanos, que la confianza al 100% debe estar ¿en quién? En Dios. Y yo voy a obedecer al pastor, voy a obedecer a mis dirigentes, les voy a respetar y les voy a dar su lugar. Pero si algún dirigente habla en contra de las cosas de Dios y dice algo contrario a lo que Dios dice, perdónenme, hermanos, pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y abiertamente hay personas que han dicho, mira, no, yo sé que esto está mal, pero yo aquí me quedo porque mis padres aquí me dejaron. Fue lo que yo aprendí desde niño. Hermanos, abramos los ojos. Y creo que más de una vez tenemos que hacer esta oración a Dios. Señor, abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver. Miremos con los ojos de Cristo, hermanos. Miremos con los ojos de Dios. ¿Alguien tenía algún comentario? Adelante. Sí, hermanos, pues con respecto a lo que estás diciendo, la semana pasada, pues Dios nos enseñó la profecía con la imagen del matrimonio. Así es. ¿No? Y ahí aparecía que Dios levantó a su pueblo, en este caso sacó a Abraham de su tierra, de su parentela, para que no se contaminara y pudieran ser un pueblo especial, siguiendo las leyes, siguiendo los mandatos, los estatutos de Dios. La gente, los otros pueblos paganos iban a decir, pueblo sabio es este. Pero cuando el pueblo de Israel, el escogido de Dios, la niña del ojo de Dios, se pervirtió, apostató, se contaminó y dijo, yo no quiero ser un pueblo especial, yo quiero ser un pueblo como las demás naciones, perdió el favor de Dios. Y entonces en Oseas ya no le llama a Dios mi pueblo escogido. ¿Cómo le llama? Ramera, a su propio pueblo escogido. Sí. Y si esto es una alusión a lo que iba a venir en el futuro, la iglesia adventista del séptimo día, al igual que Abraham, fue separada de las naciones. Fue separada de las iglesias con un mensaje especial. La niña de los ojos de Dios. Pero el conflicto de los siglos dice que si nosotros, que la iglesia perdió su poder y su vitalidad cuando aceptó las tradiciones y dejó entrar al mundo a la iglesia. Y la pregunta que tuvimos que habernos hecho, tengo que aprender de la historia, tengo que aprender de las naciones. Eso fue lo que aprendí. Si el antiguo Israel se convirtió en prostituta, la mujer de Dios, la esposa de Dios, se convirtió en prostituta, ¿será que hoy pueda suceder lo mismo? Pero como lamentable, eso es lo que creo que debimos de haber aprendido. Pero lamentablemente, como dices, los sentimientos nos ganaron, nos quedamos con el esposo, nos quedamos con la esposa, nos quedamos con que era consejería matrimonial, nada que ver con lo que el mensaje de la escuela sabática tenía. Así es lamentable, hermanos, es lamentable. Miren, vuelvo a hacer énfasis en esto, cosas que parecieran tan fáciles, pero la lección es, no se habla lo que dice la lección. Nos quedamos en las cosas terrenales, vida familiar. ¿Por qué no hacemos unos votos de matrimonio? Ahí nos quedamos, hermanos, pero esto no es lo que la escuela sabática nos quiere enseñar, hermanos. Miren, aquí dice cómo estudiar la profecía bíblica. Allí dice, hermanos. Sí. Entonces, el asunto es ese, hermanos. Yo les invito de corazón a todos aquellos que me estén viendo, hermanos, a que le hagan la siguiente oración a Dios.
Y yo se la hago y se la voy a hacer también. Señor, abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver como tú ves, Señor. Para ver lo que tú ves. Porque hay muchas cosas, hermanos, que no vemos. Y muchas no las vemos porque cerramos los ojos. Y alguien dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Cómo vas a ver, hermano, si cierras los ojos a la realidad? ¿Cómo vas a ver si tú quieres permanecer ciego? Y entonces, hermano, si ese es el caso, voy a decirle, no me lo tomes a mal, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias, porque va a llegar el día que Dios dice, a ver, tú no quisiste abrir los ojos, yo te los voy a abrir. Mira, pero es tarde. Es tarde. Sí, es tarde. Sin duda alguna, hermanos, los gobernantes en el paganismo actúan de una forma. Y los gobernantes en el cristianismo debe de ser totalmente diferente. Esto la lección de escuela sabática nos lo muestra en Mateo 20, 25 al 28. Ahí está, hermanos. Sí. Para los gobernantes del mundo, ¿qué cosa es más importante? ¿La autoridad o la humildad? La autoridad. Para los gobernantes del mundo, ¿qué cosa es más importante? ¿Que nos sirvan o que sirvamos? Que nos sirvan. ¿Sí se entiende la pregunta? Sí. Hermanos, parece que alguien no las captó. Va otra vez. Para los gobernantes del mundo, ¿qué cosa es más importante? ¿Servir o ser servidos? Ser servidos. ¿Sí? Ahora, hermanos, si tú y yo estamos en una iglesia, en una denominación, llámese como se llame, pero nos han hecho creer que es más importante que la gente nos sirva, hermanos, con todo respeto, no estás en el camino correcto. ¿Estás de acuerdo al mundo? ¿Estás de acuerdo a los gobernantes de los gentiles? Porque el Señor Jesús, de una forma clara, dice, número 1, es mejor dar que recibir. Número 2, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, así debe de ser con ustedes, le dijo Cristo a sus discípulos. ¿Quién no vio en la escuela sabática esto? ¿Ya? Hermanos, un peligro grande es que a la iglesia verdadera, que creemos que es la iglesia adventista del séptimo día, la verdadera, porque ese es un nombre que se da por revelación, ustedes lo saben, un peligro es estar actuando como el mundo está actuando. Haciendo ver a los jóvenes, a los niños, la importancia que lleguen a tener títulos, la importancia que tiene que ver con el asunto material para que tengan servidores. ¿Esto de dónde viene? Por eso, hermanos, si tú estás en una iglesia donde el principal objetivo es mostrarte a Cristo y que le sigas, que sigas a Cristo, sigas sus costumbres, sigas sus enseñanzas, hermano, sigue ahí. Sigue ahí. Pero si tú estás en un lugar donde te están enseñando conforme a las naciones del mundo, pues mejor sería que platiques con Dios seriamente. Adelante. Desde los tiempos de la hermana White, ella mencionaba que aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día había un poder despótico de los ministros y de los pastores. Y hoy la mayoría de las personas que tienen los ojos abiertos nos podemos dar cuenta que hoy los ministros, que hoy los pastores, en vez de servir, se sirven. Es como los servidores públicos. El servidor público está para servir al pueblo, pero más bien ahora se sirven del pueblo. En la iglesia adventista del séptimo día y en las demás iglesias parece que el mundo, esta creencia equivocada conforme al mundo, ha entrado en las iglesias, ¿sí? Porque cuando llegan los ministros, llegan los pastores, no llegan a servir, ¿sí? Sino que llegan a mandar, llegan a censurar, llegan a ordenar, a hacer las cosas como ellos dicen, no como la palabra de Dios dice. Si en algún momento algún hermano por ahí dice la palabra de Dios dice esto,
pues los ministros se levantan y dicen, pues sí dice la palabra es esto, pero la iglesia o nosotros decimos eso, y ponen su autoridad por encima de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pues ahí vemos que no están siguiendo el mandamiento de Cristo. El que quiera ser grande, pues no, que se haga pequeño, que se haga humilde. Hermanos, en la que en alguna ocasión, por obra del Espíritu Santo, estarán viendo este video, es tiempo de regresar a Dios, hermano. Es tiempo de ver nuestros defectos, tal vez como diáconos, tal vez como pastores. Y es tiempo, hermanos, de pedirle perdón a Dios, hacer cambios en nuestra vida. Si el hacer cambios en nuestra vida, esto implica que nos quiten un sueldo, que nos quiten un trabajo, hermanos, créanme que vale la pena. Comparado con lo que podemos perder si por amor a un trabajo, por amor a una denominación, por amor a una autoridad, por amor a un cargo, al final perdemos la vida eterna, hermanos. Por eso creo que la misericordia de Dios es un llamado que se hace a los pastores, se hace a los dirigentes, se hace a toda la gente, hermanos, porque todavía hay oportunidad ahora. Ahora, yo no estoy generalizando a todos los pastores, hay buenos pastores, hermanos, hay buenos pastores. Dice el don profético que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, y qué bueno, hermanos, qué bueno, pero me estoy dirigiendo a aquellos que se dan cuenta, hermanos, que las cosas no se están haciendo como Dios dijo. Hay tiempo, hermanos, volvamos a Dios, pidámosle perdón, pidámosle una oportunidad, y si por esto perdemos trabajo, perdemos sueldo, perdemos todo, Dios suplirá nuestras necesidades, hermanos, de eso estamos seguros. Números 14, 17 al 21, habla de una característica, o habla de dos características ahí, hermanos, ¿recuerdan esto? Sí. Mientras que unos tienen una actitud positiva, otros tienen una actitud negativa. ¿Quiénes son los que tienen la actitud negativa? ¿Los hijos de Dios o no los hijos de Dios? Los que no son. ¿Verdad que tienen una actitud negativa? ¿De qué están llenos estos señores? De miedo. De miedo. Sí. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de esto o no? Sí. Los señores están llenos de miedo. ¿Es la mayoría o la minoría? La mayoría. Mientras dos dicen, sí se puede, ¿en quién crean? En Dios. 10 dicen, no, que no, pues no, somos gigantes aquellos, nosotros éramos como langostas. Es más, la tierra traga a la gente. Hermanos, ¿cómo sabían eso? Y es que el miedo nos hace ver muchas cosas que no son ciertas. De acuerdo a Apocalipsis, hermanos, ¿cuántos miedosos entrarán en el reino de los cielos? El gobernante supremo del cristianismo, Cristo Jesús, jamás nos enseñó a tener miedo, hermano. Al contrario, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? Le dice el Señor Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente, tú repartirás la tierra. ¿Sí? Tú solamente cree y tú solamente ocúpate de que este libro de la ley no sea parte de ti ni de noche, sino medita en él día y noche. El reino de los cielos es de los valientes o de los cobardes. Pregúntenle a Cristo, hermanos. Sí, Mateo capítulo 11 y 12, pregúntenle a Cristo. Sí, el reino de los cielos es arrebatado por los valientes. ¿Sí? Y entonces, hermanos, como familia, como personas, como iglesia, tenemos estos peligros de darle cabida al mundo, darle cabida a las cosas del paganismo y que ni cuenta nos demos simplemente porque nos gustan esas cosas. Simplemente porque nos gustan esas cosas. Tu historia, mi historia, tal vez pronto termine en esta tierra, pero tus obras van a seguir contigo porque un día vas a tener que dar cuenta. Porque es necesario que cuantos comparezcamos ante el juicio de Dios. ¿Sí? Ese juicio pues va a ser en relación a obedeciste o desobedeciste, viviste como Cristo o no viviste como Cristo, viviste conforme al paganismo o como al cristianismo, fuiste obediente ante Dios, qué bueno, pero si no fuiste obediente ante Dios cuando Dios decía esto, pero estaba en juego tus sentimientos,
tú dijiste, no, pero es que no puedo porque me duele. Hermano, cuidado. ¿No es eso lo que nos enseñan los hijos de Dios? Volvemos a hablar de Abraham. ¿Sí? Llega el momento un poco más adelante en la vida de la descendencia de Abraham, que Jacob tiene que dejar también a su mamá. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí. Sí. Vemos en la historia bíblica, hermanos, cómo el cristianismo, cómo los hijos de Dios han vivido y cómo el paganismo ha vivido, los gentiles cómo han vivido. Ahora tú y yo tenemos que ser honestos y decir, bueno, hasta estos momentos yo he vivido conforme a los hijos de Dios. Qué bueno, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si he vivido conforme al paganismo, hermanos, creo que con la ayuda de Dios tenemos que hacer cambios, ahora que se puede y ahora que podemos ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame. ¿Sabes qué, Señor? Yo te amo, pero he sido pagano. Mi forma de vivir les ha hablado a la gente más del paganismo que del cristianismo. No cabe en la cabeza, hermanos, de un cristiano o de uno de los que nos decimos ser adventistas, que estemos platicando y de buenas a primeras se nos salen palabras malsonantes. Hermanos, esto no es de Cristo, no es de cristianos esto. No es lo que Cristo nos enseña, hermanos. Y yo sé que hay lugares donde, bueno, las palabras malsonantes son algo común, pero no algo natural para los hijos de Dios, hermanos. No hemos leído que dice Cristo que de cada palabra ociosa o sin sentido vamos a tener que dar cuentas. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo hemos vivido como paganos o como cristianos, hermanos? Si tenemos que hacer algunos cambios, es ahora, hermanos. 2 tareas nos dejó Dios, a ti y a mí. 2 tareas. Número 1, predicar el evangelio a toda la gente. Y número 2, la perfección de tu carácter. No simplemente el desarrollo de tu carácter, la perfección de tu carácter. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz? ¿No dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios... Ahí está la clave, hermanos. Vuelvo a decirlo del principio. Hay cosas que parecieran tan fácil. Encontramos una cita que dice así: la Biblia, leída, creída y obedecida, es el gran instrumento que Dios ha ideado para la transformación de tu carácter. Es tan fácil esto, hermanos, pareciera tan fácil, pero ¿cuál es el problema? Que el diablo te quita el tiempo para que leas la Biblia. El diablo te quita el tiempo para que escudriñes la Biblia. Y hermanos, lo que es tan fácil en teoría, pero en la práctica, qué difícil se nos pone, qué complicado se nos pone a veces. Tenemos que doblar nuestras rodillas más seguido, hermanos. Y esas peticiones que normalmente pides a Dios, pídele, Señor, dame el tiempo para leer tu palabra, para escudriñar la palabra. Dame la voluntad, Señor, para que pueda yo conocerte, entenderte y vivir siempre a tu lado, Señor. Hermanos, vuelvo a decir, pareciera esto tan fácil, pero aún ahí el enemigo se las va a ingeniar para que cuando tú vayas con ese propósito a Dios, pidas otras cosas que nada tiene que ver con tu salvación. Aún ahí, hermanos, hay cosas que son tan fáciles, parecieran tan fáciles, pero a la práctica, hermanos, el diablo te las complica y tú le haces caso al enemigo, yo le hago caso al enemigo y por eso estamos como estamos. ¿Sí? Adelante, Cristina. Y comentando un poquito a la lección del miércoles que estamos, si me permiten leer el comentario. Dice, Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llama a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes.
Las lecciones dadas a los discípulos de Cristo están llenas de significado y presentan la instrucción más provechosa para nosotros los creyentes. No debemos actuar a la manera, precepto, ejemplo de los hombres que tienen autoridad en posiciones terrenales, sino ministrar a los demás, ser siervos de todos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El reino de Dios está establecido sobre principios diferentes a los de los reinos de este mundo. No ha de haber rango entre los siervos de Cristo. Los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los esclavos y los libres son igualmente herencia de Dios. Y el que es más exaltado a los ojos de Dios es el que tiene la humildad más genuina, el sentido más profundo de su indignidad, la mayor comprensión de su dependencia de Dios. Quien ama de verdad a Dios, ama de verdad a sus semejantes. Busca constantemente hacer el bien a todos los que se relacionan con ellos. Son colaboradores de Dios. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, lo que en el Antiguo Testamento habla de naciones, en el Nuevo Testamento son denominaciones. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿Sí o no se dieron cuenta? Bueno. Y eso lo dice la escuela sabática, ¿eh? Ahora, mi pregunta es, ¿el enemigo a cuántas naciones ha llegado? ¿A cuántas denominaciones ha llegado? Apocalipsis 14, versículo 8. ¿Cuántas naciones, a cuántas denominaciones ha llegado? ¿A cuántas ha contaminado? ¿A cuántas va a contaminar? ¿Lo leemos? Así es. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber de todas las naciones del vino de su fornicación. Sí. A todas las naciones, a todas las denominaciones. Hermanos, yo hago la pregunta, ¿sí entendemos cómo es que en el Nuevo Testamento aparece ahora, en lugar de naciones, aparece ahora denominaciones o iglesias? ¿Sí entendemos o no entendemos esto? Así es, ahí está ahora, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios dice que ¿cuántas denominaciones están contaminadas? Por eso, hermano, tú tienes que abrir los ojos, yo tengo que abrir los ojos y decirle a Dios así, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Saben, hermanos, que tristemente, un día una persona, cuando se enfrenta con el Evangelio, cuando escucha el Evangelio, ¿saben a quién le fue a preguntar qué cosa hacía? Era una persona católica. Y entonces, en la plática que tuvo con una persona hablando del Evangelio, esta persona le dice, mira, la Biblia dice que no adores imágenes. Y se lo mostró con la Biblia. Pero esta persona, ¿a quién creen ustedes que le fue a preguntar si adoraba o no imágenes? Al sacerdote. Hermanos, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que cuando tú quieras saber realmente una verdad para hacer cambios, no es a tu pastor a quien vas a preguntarle, hermano. ¿A quién es? A Dios. A Dios. Sí. Esta señora de la cual les hablé ahorita, ¿no hubiera sido más correcto ir a Dios y preguntar? Lógicamente, hermanos, ¿qué le iba a decir su sacerdote? Lo que le convenía. Y hay una pregunta más, ¿qué quería escuchar la señora? ¿Sí? Esa es una de las razones por las que muchas veces, en lugar de preguntarle a Dios, le preguntamos a alguien que ya sabemos lo que nos va a contestar. Y esa es nuestra situación, hermanos. Dos naciones, Babilonia y Jerusalén. Tú estás en una,
Tú estás en una o en otra, yo estoy en una, estoy en otra. Pero todos aquellos que cuando venga Cristo o vayan a la tumba, estén en Babilonia, hermanos, créanme que no les va a ir nada bien. Nada bien les va a ir. Ya sea que vayas a la tumba y allí te agarre y estés en Babilonia cuando vas a la tumba, o que venga Cristo y estás en Babilonia, no te va a ir nada bien. Por eso, ¿cuál es el mandato que hace Dios en Apocalipsis 18:4? ¿Sí? No es que te quedes ahí como estás, no es que te quedes, no, tienes que accionar, tienes que moverte. Salí de ella, pueblo mío. Ahora, ¿cuál es la sentencia si no salen? Recibirán las plagas. Si de una manera honesta tú estás en un lugar que tú te das cuenta por la Biblia que es Babilonia, hermano, ¿qué tendrías que estar haciendo? ¿O qué tendrías que haber hecho ya de tiempo atrás? Hazle caso a la Biblia. Hazle caso a la Biblia y de paso, hermanos, no quiero que esto se malentienda para que piensen que yo quiero que venga gente aquí. Me da mucho gusto cuando vienen, hermanos, pero el propósito no es que se llene aquí, el propósito es que tú le hagas caso a Dios. Que vayas a Dios. Que vayas a Dios. ¿Sí? 2 naciones, hermanos, no más. 2 iglesias, no más. Una verdadera, una falsa. ¿Sí? ¿Cómo debe de ser la verdadera? Está en Apocalipsis 12:1. Pura, limpia. ¿Sí? ¿Estás tú en esa iglesia que no se ha manchado con el mundo? ¿Estás tú en esa iglesia que no han entrado tradiciones? Hermano, qué bueno. Pero si estás en una iglesia donde ya entraron tradiciones, ya está el mundo ahí, hermano, hazle caso a lo que Dios dice, salí de ella, porque si no, ¿qué va a venir contra ti? Las plagas. Hermanos, voy a decir esto, espero que no se malentienda. Hermanas que han amado tanto a sus hijos. Y entonces están en Babilonia los hijos. Y cuando lleguen las plagas, yo no sé qué van a sentir aquellas mamás. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Y qué se va a poder, qué se va a hacer en ese momento? ¿Qué se puede hacer en ese momento? ¿No? Por eso, lo que dice Apocalipsis 18, hermanos, tiene relevancia hoy. Hoy es el momento de que tú veas, si tú estás en una iglesia que va camino a Babilonia o se convirtió en Babilonia, sal de ella, no vaya haciendo que cuando lleguen las plagas, ahí te encuentren. Hermanos, y nadie piense así diciendo, bueno, las plagas, si no vienen el sábado, pues no me van a encontrar allí, hermano. Si tú estás en Babilonia, vives como un babilonio, y si las plagas vienen el día miércoles, donde tú estés, allá te van a llegar, allá me van a llegar. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Sí? Nada más 2 grupos, 2 naciones, Babilonia o Jerusalén. ¿Estás en Jerusalén? Sigue adelante. ¿Estás en Babilonia? Sal de ahí, hermano. Sal de ahí antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. ¿Sí? En una forma honesta ante Dios, no me comentes ni le comentes a nadie terrenal. Coméntaselo a Dios. Oye, Señor, esto de celebrar cumpleaños viene de ti. Esto es para tu honra y tu gloria. Pregúntaselo, hermano. Señor, estas prácticas son babilónicas. Señor, tú las mandaste ahí. Pregúntaselo, hermano, platica con Dios y Dios te va a contestar. ¿Sí? Dios te va a explicar las cosas de una forma tan sencilla y tan bonita, no como yo. Mucho, pero mucho, mucho mejor. Pero platica con Dios. ¿Sí? Y a más de uno Dios le va a mostrar Apocalipsis 18. A más de uno. A más de uno, hermano. 2 naciones, Babilonia, Jerusalén. En una de las 2 tú estás, en una de las 2 yo estoy. ¿Sí? Por eso tienes que estudiar, tengo que estudiar para ver, bueno, ¿estoy en Babilonia? Tengo que salir. ¿Estoy en Jerusalén? Señor, ayúdame a mantenerme aquí. Hermano, todo aquel que esté viviendo los principios adventistas, ¿sí? Aun cuando esté a un lado de la denominación, o esté lejos de la denominación, con ese nombre,
bueno, es adventista. Y todo aquel que esté dentro de la congregación, pero esté adulterando, esté robando, esté viviendo como los mundanos, hermanos, ¿de veras será adventista? ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender que haya personas en Babilonia que están haciendo estas prácticas y nadie les dice nada? Ah, hermanos, porque están en el lugar donde se vale todo. Ve tú a los pioneros, aquellos que tenemos celo adventista, vamos a los pioneros y miremos cuáles son los principios adventistas, hermano. Sigamos esos principios adventistas, porque si una cosa estamos seguros es que la iglesia adventista del séptimo día fue levantada por Dios y es la única iglesia verdadera. Sí. La pregunta no es si la iglesia adventista es la verdadera. La pregunta es, ¿estamos en la iglesia verdadera? ¿O hace tiempo ya nos salimos y ni cuenta nos dimos? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Termino con esto, hermanos. Bueno, ya casi estoy terminando. Con esto no termino. Solamente quiero decirles, cuando ustedes ven al libro de Isaías, cuando ustedes ven al libro de Jeremías, miren, hermanos, miren por favor cómo Dios se dirige a todo el pueblo. No se le dirige en forma personal a las personas, a cada uno. Se le dirige a todo el pueblo, hermanos, porque todo el pueblo estaba como corrompido, dice la Biblia. Una podrida llaga. ¿Cómo es posible que pueda yo sacar un mensaje de Isaías y lo pueda aplicar personalmente a mí? Que es correcto, pero de manera especial Isaías está hablando a todo el pueblo. Cuando Isaías 5 habla de la amada, ¿a quién se está refiriendo? ¿A unos cuantos? ¿Sí se acuerdan de Isaías 5, no? A su pueblo, hermanos, ahí dice la casa de Israel. Cuando Amós, uno de los profetas menores, se está refiriendo a su pueblo, que dice que cayó, está destruido. Amós 5, ¿se está refiriendo a una o tres personas? ¿Se está refiriendo solamente a los laicos? Se está refiriendo a todos, hermanos. No cerremos los ojos a la realidad. No cerremos los ojos a la realidad. Dos naciones, hermano. ¿Dónde te va a encontrar Dios? ¿Dónde te va a encontrar la muerte? ¿En Babilonia? Mejor es que no. Ojalá te encuentre en Jerusalén. Ojalá te encuentre en Jerusalén. Hay dos parrafitos ahí en la parte del viernes, hermanos. Si tú leíste la escuela sabática, te darás cuenta que mucho de lo que comentamos aquí, hermanos, la escuela sabática lo dice. ¿Sí? Y la escuela sabática ve un peligro la escuela sabática, hermanos, en que tomemos costumbres paganas. ¿Sí? Y entonces los hermanos que escribieron la escuela sabática fueron bien cuidadosos en hacer esto. ¿Sí? Porque tal vez la pregunta era, bueno, ya llegó esto, todavía no llega. ¿Esto está en el futuro o está en el presente? Así es, sí, entonces bueno, fueron cuidadosos, sí, que bueno, ¿no? Pero tú tienes un cerebro, tú tienes una mente para que veas lo que te quisieron dar a entender. ¿Sí? Y esto es por obra de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios no quiere a nadie encontrar en Babilonia, ni practicando lo que hace Babilonia. ¿Sí? Poco a poco, alguien que me ayude a leer esto, por favor. Marco, micrófono por ahí, alguien que me ayude en voz alta, clarita, una voz más bonita, mucho más bonita que la mía. Escuchemos con atención, hermanos, escuchemos con atención. Adelante, Lina. Poco a poco, primero subrepticiamente y en silencio, y después con más desembozo. Conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y conformidad fue refrenado por algún tiempo por causa de las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes,
La Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una forma de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Gracias. Hermanos, pongan mucha atención. Alguien dice, está hablando de Constantino, está hablando allá de la iglesia popular, yo pensaba que estaba hablando de otra iglesia. Hermanos, vamos a usar un poquito nuestro intelecto. Si esto que pasó allá, número uno, escuchen esto, hermanos, si esto que pasó allá llegara a pasar en nuestra denominación, ¿qué pasaría? ¿Lo mismo o cosas diferentes? Vamos a usar nuestro intelecto. Hermanos, ¿esto está empezando o todavía no llega? Ya llegó. En una forma honesta ante Dios, ve, hermano. Costumbres del mundo, ¿todavía no llegan? Las costumbres del mundo, todavía no llega a tu denominación. O ya llegaron. Hermano. No cerremos los ojos a la realidad, hermano. No cerremos los ojos a la realidad, por mucho que amemos a nuestros amigos, hermanos, familiares. ¿Sí? No cerremos los ojos a la realidad. Ahí está, hermano. Aquellos que conocimos una iglesia hace 40 años, ¿cómo era? ¿Y ahora cómo es? ¿Qué se predicaba entonces y qué se predica ahora? ¿Lo mismo? Hermanos, seamos honestos ante Dios. Seamos honestos ante Dios. Dios nos habla, hermanos, a cada uno de nosotros. Mañana y los días que nos preste de vida en esta tierra. Voy a atreverme, hermanos, a pedirles que oremos así. Señor, si no hago las cosas de acuerdo a tu voluntad, redargüye mi conciencia. ¿Quién está de acuerdo en orar así, hermano? Señor, si no hago las cosas de acuerdo a tu voluntad, redargüye mi conciencia hasta que las haga, Señor. Porque si no es así, hermanos, créeme que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, va a resultar en vano cuando te des cuenta que creyendo estar en el camino correcto, estabas en el falso. Cuando creyendo estar sirviendo a Dios, estabas sirviendo al enemigo de Dios. Créeme, hermanos, que será muy triste para algunos cómo ver que el enemigo viene a reclamarlos como de él y que Cristo tenga que bajar su cabeza y decir, está bien, no puedo hacer nada. ¿Sí? Dios perfecciona este mensaje en nuestras mentes y corazones.